ciudadanas. Vamos a poner en común con los precandidatos distintas inquietudes de distintas personas de distintos ámbitos sociales. La idea es que haya 1 minuto y medio para conversar con el periodista a cargo, respondiendo a la pregunta de la voz ciudadana e intercambiando entonces con el periodista distintas visiones acerca del tema. Para ello tienen 1 minuto 30 segundos y también en este segmento se cuenta con el derecho a réplica, un derecho a réplica cada uno de 1 minuto. Vamos a comenzar entonces este bloque escuchando la pregunta de Juan Gabriel Fuenzalida. Él es director general y sostenedor de la Corporación Educacional Miguel de Cervantes de la Comuna del Bosque. Escuchemos. En cuanto a la libertad de educación, hay quienes son partidarios de que sean los apoderados los que tengan la libertad de matricular a sus hijos en el establecimiento que estimen pertinente, asociado a un proyecto educacional específico. Por el contrario, hay otros que piensan que ese modelo promueve instancias indeseables de segregación y de discriminación. ¿Okay? Y por el contrario, son partidarios de un esquema relacionado con el modelo actual que apunta a sorteo. La pregunta es, ¿con qué modelo usted se identifica? ¿Y cuáles son los atributos de ese modelo con el cual usted se identifica respecto del otro modelo que yo le acabo de señalar? Agradecemos entonces la pregunta de Juan Gabriel Fuenzalida, director general y sostenedor de la Corporación Educacional Miguel de Cervantes de la Comuna del Bosque. Por sorteo entonces comienza Daniel Jadeo con respecto a esto. A ver, acá dentro de sus planteamientos respecto a la educación chilena, ¿se debería volver a la posibilidad de que las familias, los apoderados, puedan elegir libremente a qué colegio particular subvencionado, por ejemplo, inscribir a sus hijos, o está de acuerdo con seguir con el actual sistema, el sistema de admisión escolar, que es un sistema aleatorio, computacional? Lo primero es que aquí yo creo que la diferencia entre los modelos no tiene que ver con la diferencia de los proyectos. Yo soy absolutamente partidario de la provisión privada de educación. El tema es que en la educación privada con proyectos específicos no debieran haber fondos públicos. Y cuando hay fondos públicos involucrados del Estado, como Estado laico, como Estado que efectivamente debe asegurar y garantizar, ¿no?, un sistema de buena educación para todas y todos, el Estado debe propender a un sistema como el que hemos ido cambiando y que hay que perfeccionarlo, pero no volver atrás. Yo creo que quienes quieran participar de la sociedad educativa, como se le llama, con proyectos específicos que pueden ser religiosos, que pueden ser incluso de otra índole, proyectos, por ejemplo, como los que tienen que ver con corrientes migratorias, ¿no?, de comunidades. No me gusta el nombre de colonia que ocupan algunos. Son perfectamente posibles, pero habrá que discutir si es que con fondos del Estado pueden seleccionar. Por eso quiere decir entonces que podría ser un plan de gobierno suyo terminar con la educación particular subvencionada. No. Usted me ha preguntado mi opinión. En nuestro programa lo que hay y lo que nos interesa es fortalecer la educación pública y avanzar en generar una buena educación para todos y todas, sacando el lucro y permitir, como dije, la provisión privada, pero hoy día la educación pública... ¿Prohibir la provisión privada? No, perdón. No. Permitir, me equivoqué, permitir completamente la provisión privada, pero con los fondos estatales dedicarlos a fortalecer la educación pública, que es lo relevante. ¿Qué le responde Gabriel Boric a Juan Gabriel Fuenzalida? En primer lugar, creemos profundamente en la libertad de los proyectos educativos. Y esa libertad de los proyectos educativos tiene que entender de que la educación es el espacio en donde todos y todas nos podemos encontrar como iguales. Y por lo tanto, la libertad de los proyectos educativos se expresa principalmente en el currículum, no en la posibilidad de seleccionar alumnos, no en la capacidad de seleccionar alumnos, digamos, por intereses ideológicos, de raza, de si están casados o no los padres, o cualquiera de esas características, no por dinero tampoco. Y por lo tanto nosotros somos firmes partidarios de terminar con el copago, que hoy día tiene una tasa incremental para que vamos a llegar a un momento en que se va a igualar con la subvención y por lo tanto no va a haber copago. Y por último, el copago, el lucro y la selección. El lucro me parece que es absolutamente inadmisible en establecimientos educacionales y en general con los derechos sociales. Dicho esto, yo iría un paso más allá. Creo que para tomarnos la igualdad en serio es necesario exigirle
a todas las clases sociales lo mismo que se le exige en particular a la clase media y los sectores más vulnerables. El 7% de los colegios, de la matrícula en Chile está en colegios particulares pagados. Yo creo que no hay ninguna justificación para que esos colegios particulares pagados sigan seleccionando, lucrando y exigiendo copago. Hay una cifra sí que señala que hoy día las familias chilenas prefieren la educación particular subvencionada por sobre la educación pública, 56% versus 37%. Mucha de esta migración tiene que ver con padres apoderados que no quieren que sus hijos sigan en establecimientos municipales, básicamente por la cantidad de paralización, de suspensión de clases. Esa es una razón que aluden muy frecuentemente los padres para el cambio de colegio. Y lo entiendo, yo creo que nosotros tenemos que dialogar con los padres y apoderados, y por sobre todo una diferencia que tuvimos con el anterior gobierno de Bachelet desde el Frente Amplio fue que creíamos que antes que empezar por la ley de inclusión era necesario fortalecer la educación pública. En la medida en que se fortalezca la educación pública, por ejemplo, en la región de Magallanes hemos logrado detener la caída libre que había respecto a la matrícula. En la medida en que fortalezcamos la educación pública, creemos que esa competencia, o más bien colaboración, va a ser en muchos mejores términos. Pero derecho a réplica, Daniel Jadwe. Sí, más que derecho a réplica, contar un poco lo que nos pasó en Recoleta. Nosotros duplicamos la matrícula municipal en 5 años. Y por lo tanto yo creo que esta tendencia a la baja de la matrícula municipal tiene que ver con los sostenedores que no creen en la educación municipal, que no creen en el rol de las comunidades educativas, que criminalizan efectivamente la participación estudiantil y que efectivamente terminan tratando de matar, sin decirlo, no la educación pública. En Recoleta, que hemos combatido el agobio laboral con contratos 50-50 y contratos 30-70 para los tutores que tenemos, cogobierno estudiantil y docente, efectivamente la matrícula ha ido incrementándose de manera significativa. Hemos complementado con la universidad abierta, con la escuela abierta, y esto es lo que pretendemos llevar a todo Chile, de tal manera de que la escuela pública vuelva a ser el corazón de la comunidad, pero que además efectivamente se convierta en el centro de la política pública. Muchas gracias. Monse, aprovechando el tema de educación... Recordemos que el derecho a réplica en esto es uno para cada uno, así que si quiere ocuparlo ahora puede ser. ¿Son dos? En rigor es uno en todo este bloque. Pero si quiere hacer uso de él en este momento, hay una cuestión que me parece fundamental en la educación de la que hemos hablado muy poco. Que más allá de cuál sea la fórmula que adoptemos de aquí en adelante institucional para la educación, hoy día tenemos una serie de niños, niñas y adolescentes, de los que se ha hablado muy poco, en el debate de ayer nada, que han sufrido 2 años de pérdida educativa que va a ser muy grave. Nosotros tenemos que pensar en un plan de recuperación que no apunte a seguir en la locura de las pruebas estandarizadas para poder rendir en el SIMS, PSU o cualquiera de ellas sea. Y tener un plan de recuperación que se adapte a esta nueva realidad. Si no, vamos a generar un tremendo daño. Y por eso, tal como decían, si no me equivoco, organismos internacionales, las escuelas tienen que ser las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse. Y para eso el gobierno tiene que generar condiciones para que eso sea posible. ¿Cómo se entiende que se abran primero los malls, el Costanera Center, antes que los liceos públicos, antes que los jardines? Eso no tiene ninguna justificación y es algo que tenemos que, sin lugar a dudas, mejorar en el manejo de la pandemia.